Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí y sobre todo es un gran gusto tener a Miguel y a Rosario con el tema determinantes económicas en las luchas de la independencia. Voy a comenzar yo la ronda de preguntas y justamente a Rosario preguntarle cuál fue el motivo de que la sociedad cochabambina se parta en dos con la levantamiento de 1810. Hay muchos pro españoles, muchos pro levantamiento contra la corona. Eso explica el fusilamiento de Antezana, de Moscoso. ¿Cuál es la razón de que se parta de semejante manera la sociedad cochabambina? Rosario. Mira, yo la verdad que no sé. Y eso es la forma más ética que tengo de responderte, porque mi periodo de estudio es sobre todo el siglo XIX. Yo estudié algo este periodo anterior para poder enlazar con el periodo en la cual sí, el periodo del cual sí he investigado muchísimo, pero yo no sé por qué razón se partió así, no podría, no me voy a inventar nada y por lo tanto no sé cuál es la respuesta. Roberto, adelante, por favor. Sí, una pequeña pregunta a los dos, ¿no? Uno siempre queda con la duda de qué era lo que sentían, qué era lo que pensaban aquellos caballeros que un 16 de julio de 1809 o el 14 de septiembre de 1810 o los mismos del 25 de mayo de 1809, no sé, todos ellos se levantan una mañana, hacen una rebelión. ¿Hasta qué punto, obviamente, no podían saber cuál iba a ser el desencadenante final de su rebelión, ¿no? Ellos tenían más bien motivos muy inmediatos, muy particulares. Creo que lo han planteado claramente ustedes, el tema de los impuestos, la falta de las trabas al comercio, etcétera, ¿no? Entonces, muy difícilmente ellos estaban conscientes de que estaban pariendo una república independiente, ¿no es cierto? Pero también hay por el otro lado la historia posterior de los triunfadores que reconstruye el pasado en función de dar legitimidad a su triunfo. Y ahí creo que aparecen, ¿no es cierto?, las figuras de los protomártires o los protohéroes de la independencia, que en el caso de Cochabamba se remontan a Alejo Calatayud. Alejo Calatayud es de 1730, es de mucho antes de las reformas borbónicas y mucho antes de los periodos mencionados en Tupac Amaru, Tupac Katari, Tomás Katari, etc. Entonces, no es lo mismo, ¿no? O sea, parece hay una rebelión más bien de carácter étnico, antiindígena de parte de Alejo Calatayud, que él no quería que los mestizos fueran asimilados al mundo indígena, más bien que fueran o reconocidos como entidad aparte o diferenciados de los indígenas para ser más asimilados a los criollos que tenían obviamente privilegios especiales por su cercanía a la corona, ¿no? Pero yo me pregunto hasta qué punto esta reconstrucción del pasado que se ha hecho después nos ha oscurecido el reconocimiento de cuál fue la motivación principal de esas rebeliones. Creo que la presentación que ha hecho Miguel es bien interesante para llevarnos lejos de la disputa sobre la validez de las proclamas, ¿no es cierto? Recuerdo muy bien el libro La Mesa Coja, ¿no es cierto?, de Mendoza, que es muy interesante para ver cómo ahí la proclama de la Junta Tuitiva parece más bien falseada, inventada como 40, 50 años después, pero me parece muy interesante esta idea de recuperar las medidas específicas, las propuestas específicas que hacen inmediatamente después de la rebelión, ¿no? Donde van a explicar ya no solamente el motivo inmediato, el detonante, sino para qué la han hecho y hacia dónde van a ir. Entonces, eso me parece que queda bastante claro en el caso de La Paz. No estoy seguro en Chuquisaca, no sé si hay algo equivalente en el caso de Chuquisaca. Y de Cochabamba tenemos realmente muy poco, Rosario, ¿no? O sea, tú misma dices, no lo sé, no lo he estudiado, pero incluso si quisiéramos estudiarlo, aparentemente hay un vacío enorme de documentación, ¿no? Por ejemplo, estos días he estado insistiendo a Augusto Villarruel que me dé la lista de los miembros de la Junta de Gobierno del 14 de septiembre de 1810. Ha tardado bastante en darme, me ha dado una lista parcial que corresponde a una segunda junta o a una tercera incluso de noviembre de 1811.
y sabemos poquísimo del resto de los próceres, ¿no? Sí, Francisco del Rivero, sí, Mariano Antezana, que fue colgado, sí, de Esteban Arce, que fue un capo macho que se metió por todo lado y que andaba a caballo, en fin, pero no sabemos casi nada de todos los demás miembros de esta junta, cuáles eran comerciantes, cuáles eran transportistas, tú lo has mencionado, Rosario, ¿no es cierto?, la importancia de la producción de alfalfa en Cochabamba, por ejemplo, que era el petróleo de la época, ¿no es cierto?, para alimentar a las dunas, era pues absolutamente crucial, ¿no? ¿Cuántos de estos eran dueños de recuas, de campos de alfalfa? No tenemos ninguna idea de todo eso porque nos hemos dejado llevar por esa historiografía oficial de héroes, banderas y grandes batallas y se nos ha perdido de vista lo que ha sucedido. Entonces me pregunto si esta reconstrucción del pasado que han hecho los vencedores nos ha oscurecido el conocimiento de lo que realmente sucedió entonces, ¿no? No sé si tienen algún comentario sobre el tema. Gracias, Raúl. Adelante. Gracias, ¿no? Primero, creo que lo que aprendemos y lo que estamos aprendiendo en estos días es que se sabe, la historia la escriben los vencedores, pero también muchas veces la tuercen. Cuando tratemos de ver a los días de hoy con el tema golpe-fraude, cuál será, ¿no?, la que va a registrar la historia oficial. Pero además la historia es un continuo de eventos. Creo que los historiadores, alguna vez escuché a mi padre decir, les gusta agarrar un hito específico como para llegar al público general para entender ciertas cosas. Y lo que ha ocurrido con entender nuestra guerra de la independencia se ha visto en el siglo XIX y buena parte del XX, distorsionada por esta pugna regional entre el norte y el sur, entre La Paz y Chuquisaca, que ha distorsionado totalmente, ¿no? Básicamente ambas regiones han querido exaltar, ¿no?, los méritos con relación a la independencia, como decir, esto es lo que me da el derecho a la capitalía. Entonces ahí se nos perdió buena parte de la historia oficial y hemos caído en estos chauvinismos, ¿no?, de que ¿dónde fue el primer grito? No sé, el primer grito fue el de Alejo Calatayud de 1730, o el primer grito fue el de Sebastián Pagador en Oruro, que es 1780 y pico, o el primer grito fue en Cusco en 1805, donde querían reponer la dinastía incaica. Entonces, si entendemos, si vemos más bien un poco, ¿no?, la historia mundial, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, obviamente eso definitivamente va cambiando el mundo, las ideas, ¿no? Pero ya concretamente lo que ocurrió en 1808, en 1807 creo, a ver si Rosario me corrige, Napoleón invade la península ibérica. Manera que el rey de Portugal tiene creo que la lucidez de trasladarse y gobernar de este río. Y entonces lo que hace Napoleón, en una astucia, firma un tratado con España para disque repartirse Portugal, pero en realidad era una capitulación de España frente a la invasión francesa. Entonces abdica el padre de Fernando VII, era Carlos III, ¿cierto? Pero lo toma preso. Entonces esto genera en la península básicamente lo que ocurrió en las Américas, que las ciudades comenzaron a rebelarse contra el hermano de Napoleón, el rey impostor, ¿no? La monarquía bastarda la llamaban, que era José Bonaparte, le decían Pepe Botellas porque parece que era aficionado al trago, ¿no? Y entonces comienzan a organizarse en diferentes juntas y pugnas entre las juntas de quién representaba los verdaderos intereses de Fernando VII. Y es aquí donde viene nuestra revolución, que es muy interesante. La Junta de Sevilla, que era la que más fuerza ganó, mandó un emisario, Goyeneche. Y Goyeneche, en su viaje, para en Río y se reúne con Carlota, hermana de Fernando VII y esposa del rey de Portugal, era Don Pedro. Don Pedro, ¿no? Sí. Y entonces Carlota le da una segunda, o sea,
Goyeneche venía con el mandato de la Junta de Sevilla de lograr la adhesión de las autoridades americanas a la Junta de Sevilla, que reconocieran la Junta de Sevilla como la representante de los derechos del rey Fernando VII. Pero Carlota le da una segunda misión y le dice que ella debería ser regente en ausencia o en ausencia y estando su hermano preso, a ella le correspondía regentar estas tierras. Y ella, casada con el rey de Portugal, cuando llegó Goyeneche a Buenos Aires, el virrey era Liniers, de ascendencia francesa, tenía mucha resistencia con los propios bonaerenses, por eso también la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810, ahí comienza la independencia argentina. Cuando llegó a La Plata con esa lógica, los doctores de Charcas se espantaron, y se espantaron en defensa del rey Fernando VII frente a lo que ellos consideraban las pretensiones portuguesas. Entonces la revolución del 25 de mayo es básicamente anticarlotista, ¿no? Antiportuguesa y pro-española. Es por eso que, no, ahora, los doctores de Charcas ya estaban muy en las ideas del momento de la Revolución Francesa, de la Ilustración, ¿no? Cuando viene la revolución, o sea, los vínculos entre la revolución de Charcas, la de La Paz y la de Cochabamba y la de toda América en realidad, eran muy estrechos, ¿no? Y realmente las ideas nos venían de La Plata, de la Academia Carolina. Entonces, en La Paz lo que ocurrió es que primero Chuquisaca dice, no vamos a hacer caso a los representantes de Napoleón. Y eso lo había hecho antes, un año antes, en Montevideo, el gobernador Elío. La diferencia es que con el libre comercio Montevideo, que era un puerto, a ellos sí les cambió la vida y eso les generó ya una independencia económica de los que tenían al frente, al ladito, al frente del río, Buenos Aires. La audiencia de Charcas, que era tan lejana de su cabecera virreinal, era como un feudo per se. Entonces, el presidente de la audiencia era el que gobernaba todas estas provincias y rara vez le hacía caso, si quería, al virrey tan lejano, ya sea en Lima o después en Buenos Aires. Entonces, esto es lo que va generando, ¿no? Esa revolución de 1809, parecidas a las revoluciones que había en la península. Y aquí resalto lo del programa de gobierno, ¿no? de los paceños, de esta alianza de clases entre peninsulares, criollos, mestizos, indios, porque esto es casi, me animo a decir, un preludio a lo que fue la Constitución de Cádiz de 1812, de una monarquía constitucional que duró muy poco. Entonces, y eso muy alineado con las ideas, ¿no? Como digo, de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. No nos olvidemos que después Buenos Aires, digamos que rompió con España desde 1810, se pasó de 1810 a 1830 buscando un rey, buscando restablecer una monarquía. Mandaron emisarios a Europa a tratar de convencer a unos y a otros. El único requisito era que no fuera español, pero consideraron todas las opciones para instalar una monarquía constitucional en las Provincias Unidas. Entonces, estas son las cosas de la historia que en nuestras horas cívicas, en lo que nos enseñan en colegio, ese patrioterismo, no se las dice y distorsiona, ¿no? Lo que fue. Por eso insisto en que es tan importante de entender bien qué fue lo que generó a nuestros próceres, a nuestros patriotas, esa desesperación para dar la vida, preferir morir o arriesgarse a morir, arriesgar vida y hacienda, como se dice, ¿no? Por una lucha. Somos humanos. ¿Cuándo hemos estado nosotros dispuestos a arriesgar vida y hacienda? ¿No? Y nosotros mismos, creo que la revolución de noviembre de 2019 fue un momento en que salimos a las calles más allá de cualquier cálculo, ¿no? Y es cuando te sientes en esas que se generan este tipo de movimientos. Y aquí, por lo que nos cuenta Rosario en Cochabamba, se juntó un factor, digamos, único, que no había en La Paz, no había en Chuquisaca, lo de la sequía. Es primera vez que lo escucho y me parece fascinante entenderlo. Pero
Todo eso en un sistema fiscal opresivo, en un sistema político opresivo, obviamente es pólvora para que la cosa explote, pero definitivamente los documentos públicos de Charcas y La Paz eran en defensa del rey Fernando VII. No hablaban de independencia. Por eso digo que a Murillo y a los demás los colgaron por sus delitos fiscales, porque inclusive Buenos Aires había ordenado la contribución forzosa de 100,000 pesos a La Paz, otros 100,000 a Potosí, no sé cuánto fue a Cochabamba. Entonces, era una exigencia de sobre mojado, llovido, ¿no? O sobre llovido, mojado, como es el refrán, pero era a lo que ya estaban sufriendo una exigencia de que todavía manden más, ¿no? A Buenos Aires. Entonces, todos estos elementos, sobre todo de un carácter económico, que es lo que realmente le da el combustible a las revoluciones sociales y políticas, ¿no? Que lo tenemos muy desatendido, lo conocemos muy poco, lo difundimos menos y lo reflexionamos nada. Y creo que lo importante, y creo que me parece la riqueza de foros como esta, rescatar estas cosas y comenzar a reflexionar, ¿no? ¿Cómo se dio esto? ¿Y qué pretendieron? ¿Y qué tenemos de tarea pendiente? Y si se fijan, tenemos pendiente de tarea el libre comercio. Creo que todos, aquí ninguno somos jovencitos, y desde que somos niños vamos escuchando lucha frontal contra el contrabando, pero mantenemos el esquema de Alcabala. Mantenemos el esquema fiscal de que te cobro cuando entres, ¿no? Y no cuando vendas. Porque así era más cómodo para los españoles en la colonia y hemos mantenido este tema. Aquí un corte comercial, ¿no? A ese tema económico. Durante todo el siglo XIX, estoy hablando de un estudio de José Pérez Cajías, en 1892 las rentas de aduana eran el 95% del ingreso fiscal. Hoy en día es 5%, pero seguimos con la lógica de lucha frontal contra el contrabando, aunque ya no vivimos de la aduana como vivíamos en el siglo XIX. Entonces, esas son las cosas que creo que tenemos que reflexionar, ¿no? Desde la guerra de la independencia, ¿por qué nos hicimos país? Nos hicimos país porque queríamos comerciar con todos y por eso no somos ni parte de Perú, ni parte de Argentina, ni parte, ¿no? de Brasil, ni de nada, ¿no? Es un elemento que está ahí. Nos hicimos país porque queríamos descentralización rentística y seguimos siendo unitarios, centralistas cada vez más. Y yo creo que esos son los dos elementos. Y nos hicimos país porque nuestros revolucionarios querían una alianza de clases, querían incorporar, ¿no? a los indios y hacer que confluyeran los intereses de los peninsulares con los de los indios en toda ese corte transversal de la sociedad. Y durante la República perdimos el norte y lo hemos perdido por los siglos. Pues Rosario, ¿tienes algo que comentar? Tan interesante lo que habla Miguel. Bueno, yo creo que la historia normalmente es muy mal contada, ¿no es cierto?, aquí en Bolivia. Se habla de fechas, de nombres, o sea, es cualquier cosa menos lo que es la historia desde el punto de vista científico. Es como una historieta a ratos casi que se cuenta, ¿no es verdad? Y el tema es de que yo creo, para responder la inquietud de Roberto, que el tema económico ha sido fundamental, pero a veces parecería que el tema, si se habla mucho, si se pone como bandera el tema económico, parecería que se desvirtúa un poco esa aurea que se quiere poner, ¿no es cierto?, a lo que es las luchas independentistas por la autodeterminación. Creo que de alguna manera se trata de no hablar mucho de eso, uno porque no se conoce y otro porque el tema económico parecería que es algo no muy bueno, cuando es todo lo al revés. O sea, realmente si juntas tanta gente que está interesada en pelear porque este espacio sea independiente, es porque cree que va a estar mejor que antes, y sobre todo desde el punto de vista económico. Mira, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, que las cajas reales, o sea, los aportes, que los ingresos de la caja real posicionaban a Cochabamba alrededor de 1795 en sexto lugar. Imagínate la importancia que tenía Cochabamba como aporte a la caja real. En sexto lugar, lógicamente sin considerar las zonas portuarias, ni Lima ni Buenos Aires con Montevideo. O sea,
Cochabamba estaba en sexto lugar, ¿después de quién? Después de Potosí estaba en primero, luego La Paz, luego Charcas, Arica, Arequipa juntas y Cusco. Y Cochabamba en sexto lugar. Y a Cochabamba se le estaba exigiendo un esfuerzo que no podía cumplir, tanto así que el intendente Francisco de Viedma, es una carta que si les leería dan ganas de llorar, o sea, pide, ruega, suplica que por favor, Cochabamba no podía pagar en 1805 los tributos, porque sensiblemente la gente aquí se moría, se recogían cadáveres de las calles debido a la hambruna, la producción había caído por los suelos, entonces la situación era tan compleja realmente para Cochabamba que no reconocer eso y no entender eso, ¿no es cierto? Yo creo que provoca, ¿qué puedo decir? Una bronca infinita, ¿no es verdad? O sea, tienes una tal bronca, ¿no es cierto? Que sales a pelear con aquel ímpetu que Miguel nos habla, sin importar si vas a morir o no, porque ¿qué te queda, no es cierto? O sea, no tienes cómo hacerlo. Entonces, otro que tantas veces, ¿no es cierto?, que Cochabamba trata de mejorar y trató de mejorar muchísimo, no crea, o sea, hay es súper interesante la respuesta que hace Cochabamba al bloqueo de Puerto de Buenos Aires entre 1796 y 1802. Cochabamba empieza, hay un bloqueo al puerto de Buenos Aires, entonces Cochabamba empieza a mandar el tocuyo para todo lado y pasa de una exportación de 300.000 varas a 1 millón de varas en ese periodo. Entonces, y logra hacerlo, y además hay un señor Albornoz, ¿no es cierto?, que empieza a sistematizar 3.000 telares en Cochabamba para que las telas, los tocuyos que se producían en las casitas de las diferentes familias de Cochabamba, tengan todas la misma dimensión. O sea, empieza a hacer innovaciones desde este punto de vista. O sea, Cochabamba hace un esfuerzo muy grande. Y con ese esfuerzo, o sea, no es reconocido, con ese esfuerzo es bloqueado, cuando se le exige algo que no puede hacer. Yo creo que esa es la respuesta para Roberto, o sea, esta gente no nos deja, o sea, no nos deja progresar, nos va a matar, Entonces nos lanzamos, ¿no es cierto? Nos lanzamos y nos liberamos de ellos. Pero yo creo que más allá de esa áurea, ¿no es cierto?, de que sí, que queremos ser independientes, que es un poco lo que enseñan a los chicos. Yo no estudié historia aquí. Pero la historia que aquí se cuenta es esa, ¿no es cierto? O sea, el ideal del tipo que va pero ¿por qué pelea? Es la pregunta que hace justamente Roberto. ¿Por qué va y por qué se anima a ir? ¿Por qué arriesga su pellejo, no es cierto? Porque justamente si no lo hace, igual se va a morir, porque dada la situación económica, dada la crisis, dada la hambruna, por Dios, o sea, fue tan tremenda esa situación que yo creo que Cochabamba se lanzó así con todo a la lucha por la liberación. Y si no estudiamos el tema económico, estamos contando cuentos, ¿no es cierto? Porque realmente ha sido fundamental, ha sido la base de todo esto, ¿no? Ahora, por eso digo, o sea, creo que a lo mejor es más bonito, entre comillas, quizás más decente, yo no sé, o sea, digo, utilizo la palabra decente irónicamente, ¿eh? Decir que no era esa ideal de la autodeterminación, de la independencia, de la ilustración. No, había un tema económico que nos mataba a los cochabambinos en ese momento. Y o se liberaban o morían. Entonces, para adelante.